Hola, bienvenidos a la receta de la vida. Yo soy Daniel Insunza y este es el cuarto capítulo, los números que dan vida, el verdadero costo en cada platillo y el valor de tu trabajo. ¿Alguna vez has estado en un restaurante, dentro de una cocina, viendo cómo se prepara cada platillo y te preguntas, ¿realmente todo esto vale lo que cuesta? O al revés, eres dueño o dueña de un restaurante, ves que vendes mucho pero al final no te queda nada en la mano. Hace poco platiqué con un restaurantero en la Ciudad de México, al cual le mando un saludo, el ingeniero Daniel García, y me dijo una verdad que pocos dicen. Muchos cerramos no porque cocinemos mal, sino porque no sabemos leer los números. Leer los números no a todas las personas se les da. Puede ser que tú sepas exactamente cuánto lleva cada platillo, pero en realidad has convertido tu merma en dinero, has convertido en realidad todo lo que agregas a ese platillo en costo real. Pues esta primera parte vamos a decir qué significa el costo de un platillo. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos del 33 al 37% del costo ideal en alimentos, ¿qué significa? Si tú vendes un plato de 100 pesos, pues tiene que costarte 37 pesos ese platillo. ¿Para qué? Para seguir con lo que a continuación vamos a explicar. 37 pesos, ¿por qué? Porque de esa manera tú vas a tener un margen de un 63%, en lo cual vas a dividirlo en los siguientes rubros. Ya que muchas personas de repente piensan que venden mucho, piensan que tienen demasiado en esa cocina, pero no saben en realidad lo que están usando a ciencia cierta. Gastas en carne, en verdura, especias, aceite, hasta el limón que va al lado del platillo. No debería de pasar de los 33 a los 37 pesos. Tú deberías de checar eso siempre y cuando lo vendas a 100 pesos, claro. Pero hablemos mejor de porcentaje. Cuando tú pones ese limón o esa salsa para llevar en cada platillo, debe de estar incluida en ese 37% como máximo. Si gastas más del 40%, aunque vendas mucho, estás perdiendo margen. Muchos restaurantes se equivocan aquí. Suben la porción por quedar bien, o compran sin saber los precios o sin verificar en realidad, y sin darse cuenta cada vez van perdiendo más utilidad. Ese rango del 33 al 37% no es una regla de libros nada más. Es lo que permite que el negocio respire, que puedas comprar mejor calidad, que vendas para reponer siempre tus insumos, que gastes justamente lo adecuado y que no vivas preocupado si sube el tomate o la carne. En el segundo bloque hablamos los otros costos que nadie ve. Por ejemplo, ese mismo restaurantero de la Ciudad de México, en algún momento hablamos y me compartió unos porcentajes clave para que todo funcione. ¿Cuáles son esos costos que nadie ve? Que de repente se enfocan, incluso ustedes, compañeros trabajadores del gremio, no se dan cuenta que la renta, para que un negocio pueda ser rentable, debería de estar en el 8% de tus ventas. Es el lugar donde sucede todo, es el lugar donde la magia se comparte con el equilibrio. El restaurante siempre tiene que estar muy bien ubicado, tiene que estar bien presentado, bien cuidado, en una zona accesible. ¿Para qué? Para que todo lo demás suceda y las ventas te puedan dar que la renta en realidad sea del 8%. La nómina aproximadamente el 12%. Esa es otra cosa que nadie se pone a visualizar de forma clara. Por ejemplo, tenemos, digamos, la impresión de decir, bueno, pues a mí me pagan 2,000 pesos y lo demás no importa, venden 300,000, ¿por qué me pagan solamente 2,000? Sí, te pagan 2,000 a la semana, 8,000 y pico al mes. Pero eso multiplicado por los 11 trabajadores que tienes, o sea, estamos hablando de casi 100,000 pesos mensuales. Porque recuerden una de las cosas, y quiero dejar claro esto, trabajadores, restauranteros, porque también no muchos hacen cuentas en base a esa situación. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero aclarar, la nómina no se calcula por 4 semanas. No se dice, ok, esta persona gana 2,000 pesos, por 4 semanas, pues gana 8,000. No, señores, no gana 8,000. Esta persona gana por 4.3. Porque si nosotros nos pusiéramos a calcular los días de la semana, que son 7,
por 4 semanas que tiene el mes aproximadamente, estamos hablando de 4 por 7, 28. Entonces, ¿dónde quedó el día 29, 30 y los que tienen 31? Por eso, siempre la nómina y los gastos mensuales se deben de calcular por 4.3. Por eso a veces no les salen las cuentas. Porque tú dices, ok, mi nómina es de 88,000 pesos. ¿Por qué es de 88,000 pesos tu nómina? Explícame esta parte. Y pues dicen, es de 88,000 pesos porque yo le pago a mi personal 8,000 pesos al mes. A ver, ¿en realidad son 8,000 pesos al mes? No son 8,000 pesos al mes. Si nosotros multiplicamos esos 2,000 por 4.3, son 8,600 al mes lo que le pagas a cada persona. ¿Por qué? Porque si tú pagaras por quincena, probablemente sí son 8,000 pesos al mes, porque nada más estás dividiendo los 8,000 entre 2 quincenas, y ahí sí le das 4,000 pesos a la quincena. Ya digamos, ahí ya no está tan descabellado eso si tú pagaras por quincena. Pero como pagas por semana, sí se tiene que calcular de esta manera, porque de tu bolsillo sí salen 2,000 pesos a la semana, pero el mes no tiene 4 semanas, tiene 4.3 semanas en promedio. Por eso siempre hay que ir a esos números, hay que tenerlo claro. Esto debe de representar el 12% de tu venta total. Ahorita les vamos a explicar más o menos en números reales para que se den una idea. Y ojo, no es solo lo que reciben en mano, muchachos, no es solamente decir los 2,000 pesos. Lo que en realidad representa es la seguridad social, las vacaciones, uniformes, capacitación, el equipo, todo lo que el restaurante está generando para ti, eso también entra dentro de tu nómina. Que quede claro esto. Después de ahí seguimos los costos indirectos, que deben de oscilar en el 10% como máximo. Todo lo demás que hace posible que el servicio suceda. Luz, agua, gas, internet, cubiertos, platos que se rompen, vasos y el mantenimiento del restaurante debe de ingresar en ese 10% de tu venta total. El desglose en dinero real podría ser, para que veas lo que significan estos números en tu bolsillo, tomemos un ejemplo común. Un restaurante que vende 400,000 pesos al mes, el costo de alimento al 37%, podríamos hablar que está, digamos, en 148,000 pesos. Todo lo que se va en ingredientes exclusivamente, ese es el costo de los platillos. Puede ser también del desechable, de las salsitas que das al momento, el aderezo que pones o, como dijimos, el limón que agregas a un lado de ese platillo, o cuando lo pones para llevar, este limoncito también debe de estar incluido. Tenemos que tener en cuenta eso. La renta del 8% vendiendo 400,000 pesos debes de estar en 32,000 pesos. Si tú rentas por abajo de eso y vendes 400,000 pesos, felicidades, estás del otro lado, porque estás abajo del 8%. Pero si tú estás rentando más caro y todavía no vendes los 400,000 pesos o apenas lo estás vendiendo, ten cuidado, te estás pasando del 8% y luego estos números van a afectar tu bolsillo de forma indirecta. Después de eso viene la nómina, que la nómina representa el 12%, que estamos hablando de 48,000 pesos, sumando todo lo que implica cuidar a tu equipo. Ya lo dijimos, seguridad social, Infonavit, todo ese tipo de cosas. Los costos indirectos, que son los que generan el mantenimiento, la luz y todo lo demás que hace que el establecimiento se mantenga bien, anda en el 10%, dijimos, que de 400,000 pesos, ¿cuánto es? Sí, 40,000 pesos exactamente, muchachos, bien contestado. Suma todo el desglose de los gastos y son 268,000 pesos lo que llevas gastado solamente con el 37% de alimentos, con el 8% de renta, con el 12% de nómina y con el 10% de gastos indirectos, que eso está representando 268,000 pesos. Lo que queda para ti son 132,000 pesos, pero de ahí, jóvenes, muchachos, hay que ver la madurez de este restaurante. Si este restaurante apenas se está abriendo, nosotros no sabemos si aquí nuestro jefe, nuestro amigo restaurantero, solicitó un crédito para que este restaurante siguiera operando o iniciara la operación, o mantuviera lo que ahorita está sacando, que es tu sueldo, las rentas,
la compra de ingredientes. Nosotros no sabemos, por eso de repente decimos, pues le quedan 132,000 pesos, ni modo que no la haga. No, porque no sabemos si tenemos hipoteca de casa. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en eso. Simplemente, chicos, ustedes ayuden a cuidar, porque si nosotros logramos no pasarnos de ese 37%, créanme que muchos empleadores generalmente dicen, a ver, jefe de cocina, equipo de cocina, si ustedes me mantienen un buen costo, pues ahí llegan incentivos, llega un bono de puntualidad, un bono de transporte, que generalmente se va generando de la utilidad, vaya la redundancia que acabo de decir, pero sí generamos nosotros utilidad si cuidamos todo esto, si cuidamos que no nos pasemos. Eso sí está en nuestras manos, compañeros trabajadores, eso sí está también de ustedes, meseros. El hecho de que no haya desperdicio, de que las órdenes sean bien dictadas, bien dichas, bien comandadas, genera que no exista una merma, porque una merma es todo aquel desperdicio que nosotros hacemos, ya lo explicamos en los capítulos anteriores. Para ti, restaurantero, te voy a dar un mensaje. No tengan miedo de ponerle el precio justo. Conocer los números te dan seguridad. No estás cobrando caro, estás cobrando lo que vale todo lo que hay detrás. Mucha precaución con esto. O sea, definitivamente no entremos en el síndrome del impostor que dicen por ahí. O sea, no se sientan inseguros si ustedes están dando un gran servicio, si están dando calidad en sus alimentos, si están dando una experiencia en el local que ustedes acondicionaron para realizar ese restaurante. Chicos, señores, jóvenes emprendedores, hay que tener mucho cuidado con eso. No caigan en situaciones donde piensen que ustedes están dando caro con todo eso que están planteando. Por favor, tengan muy bien establecidos esos números. Para empleados, ahora que ya entiendes más o menos por qué cuidamos los insumos y las porciones, cuidar lo que usas es cuidar tu propio sueldo y el futuro del lugar donde estás trabajando. En serio, chicos, hay que tener cuidado con eso, porque mientras nosotros tengamos bien controlados los costos, tenemos trabajo para rato y sobre todo una gran recomendación de parte del dueño cuando ustedes decidan migrar a otro negocio, a otro restaurante o cuando quieran emprender el propio. Créanme que cuando ustedes se quedan de amigos con esos restauranteros y todo eso, no tienes competencia, tienes un aliado que te va formando y que te va quitando las piedras de donde él ya tropezó. Cuidado con eso, chéquenlo. Y para ustedes comensales, cuando ves un precio, no ves solo la comida, ves el lugar, el trabajo de quien está atendiendo y todo lo que hace posible ese momento, para que el valor justo que tú pagas sea ayudar al restaurante y que siga ahí para seguir teniendo esas experiencias que tú ya tienes con tu familia, tus amigos o con las personas que visites. Porque a veces ir solo a un restaurante también es muy grato, porque a veces la atmósfera del restaurante, las personas que te atienden, todo eso definitivamente también van dentro de ese costo y debes de valorarlo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que estos números les sirvan, te den un panorama, digamos, más acertado de qué es lo que en realidad tiene el valor, el costo de cada platillo, el costo de estar sentado ahí esperando a que te sirvan algo delicioso. Pues que todo eso te dé la claridad y que te quite la incertidumbre de por qué estás pagando o por qué estás vendiendo a ese precio. Y chicos, definitivamente recuerden que ustedes están para dar un servicio que está dentro de ese costo. A ustedes se les paga porque atiendan muy bien a los comensales, porque lleven esa comida calientita. Una de las cosas que quiero aprovechar, yo les decía mucho a mis cocineros, en la ciudad de Colima, ahí era donde tenía más ese detalle, que ahora que tuvimos la fiebre de los celulares, a todo lo que daba, yo les decía, cocineros, no se limiten en ustedes salir al salón si es necesario. ¿Qué sucede? Hay momentos en que nuestros compañeros meseros están en el celular, checando cosas que quizás ni siquiera tienen relevancia ni interés con su área de trabajo, pero ellos están con su celular o están en la plática muy amena con los otros meseros, con los cajeros. Suele suceder ese tipo de distracciones. Y si ustedes ya tocaron la campanita o ya anunciaron que el platillo ya está y todo, ustedes tengan la responsabilidad o ¿cómo lo puedo llamar? La astucia de salir y llevar ese platillo hasta la mesa y decir que lo disfruten,
esto lo preparo yo con mucho cariño para ustedes, tenga. ¿Por qué? Porque quien representa eso eres tú. Entregar una comida calientita, fresca, recién salida, te representa a ti como cocinero. Y que un mesero no te eche a perder esa experiencia que va a tener el cliente al degustar tus platillos. Porque hay muchas veces que ustedes meseros de repente se embolan con bebidas, se embolan con algunas situaciones, y ese tipo de cosas hace que se vaya aplazando la entrega de esos platillos. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, y en serio, cocineros, sientan ustedes la valentía de llevar esos platillos para que siempre vaya en tiempo y forma. Y de esa manera siempre vamos a ofrecer un producto fresco, un producto calientito en su momento, y tendremos siempre al cliente de nuestro lado. Como siempre nos vamos con una pregunta: si la vida fuera una receta, ¿cuál sería el ingrediente indispensable para que todo tenga sentido y siga adelante? En este capítulo el ingrediente es la claridad, porque sin saber qué gastas, qué vales y qué necesitas, es muy difícil cocinar una receta que te deje satisfecho. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo, y hasta pronto. Recuerden que el siguiente capítulo lo vamos a extender con el costo de cada platillo. Aquí vamos a hablar y les voy a enseñar de qué manera podemos costear cada platillo, porque esa información nos va a servir todavía más. Les voy a adelantar un poco. Había un restaurante que administraba en el TEC de Monterrey, que ahí, por ejemplo, ellos no se daban cuenta y se enfocaban mucho en el precio de la carne, en el precio de los vegetales, en el precio de las salsas, pero no se daban cuenta que el 25% de ese valor del costo representaban los desechables, y lamentablemente todo se servía en desechable. Estamos hablando que en realidad un 37% no se lograba con eso. Teníamos números casi del 48% debido a que los desechables eran más costosos en un 25% que lo habitual, por ser biodegradables, por ser de otro tipo, por siempre estar tapaditos. Pero pues no caigamos en eso. Vamos a solucionarlo, vamos a explicarlo en el siguiente capítulo, y ustedes se podrán dar cuenta, porque a veces ahí tenemos el tema, y no solamente nuestro proveedor que nos está dando más caro un tomate, un kilo de carne. Ahí puede haber una situación donde podamos rescatar y les pueda ayudar a que esta información quede más clara. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo, y agradezco que sigan llenando de likes las páginas y compartan esta información que quizás a otras personas les pueda servir. Muchísimas gracias por todo.